¿Lista, profe? Gracias. Hola chicos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe, sí. Ok. Bueno, esperamos 2 minutitos más, ya comenzamos. A ver si ingresa alguien más. Bueno, comenzamos chicos. El tema que vamos a ver hoy, trabajo práctico número 12, es planificación estratégica. Este tema es un tema que va a entrar para aquellos que recuperan, ¿sí? No para el tercer parcial, sino para los que recuperan. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros hablamos de planificación estratégica, hablamos de un proceso que implica establecer en una organización una visión, misión, objetivos, llevar a cabo esa planificación y luego medirla. Para medirla es necesario utilizar, o en general se usan distintos indicadores, ¿no? Nosotros en el trabajo práctico 12 lo que vamos a hacer es establecer o analizar la administración de un determinado programa, de un determinado proyecto, ver cuál es el objetivo y el producto de ese proyecto, ver qué es lo que se programa con ese, o qué es lo que se proyecta o se estima conseguir en ese proyecto, y luego medir los resultados obtenidos. Lo que vamos a utilizar para medir los resultados obtenidos son dos índices, el índice de eficacia y el índice de eficiencia. Básicamente el índice de eficacia consiste en analizar si se cumple el objetivo propuesto, y el índice de eficiencia se agrega a ese cumplimiento del objetivo o no los costos que se incurren para alcanzar el objetivo propuesto. Así que tenemos dos casos, el caso A y el caso B.
en el que vamos a trabajar de esa forma que les expliqué, y teniendo en cuenta, obviamente, los conceptos que ya conocemos del presupuesto y las planillas de ejecución del presupuesto para analizar o de ahí obtener en algunos casos la información de los costos de estos programas. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Comencemos a leer el caso A. Bueno, dice, resuelva los siguientes casos teniendo en cuenta las planillas que se anexan al presente. Bien, dice, esperen un segundito. Señor alumno, el caso A, señor alumno, analice el siguiente caso consistente en la gestión de establecimientos que se dedican a impartir educación primaria. A partir de la información suministrada mediante la herramienta de indicadores de gestión, es lo que yo les comentaba, los indicadores de gestión, en este caso vamos a usar el índice de eficacia y el índice de eficiencia. Usted deberá indicar cuál es la gestión más conveniente en el proyecto planteado. Nuestro proyecto es mejora en educación primaria, el objetivo es mayor cantidad de alumnos educados y el producto alumnos educados. Los datos. En el municipio Salsipuede se verifican las siguientes gestiones educativas de nivel primario. A por administración, B por gestión privada con subsidios, o lo que conocemos los colegios privados subsidiados, y C por gestión privada sin subsidios. En materia de matrícula se registraron para el año X-1 las siguientes cantidades de alumnos. A por administración, 140 alumnos. B por terceros con subsidios, 130 alumnos. Y C por terceros sin subsidios, 60 alumnos. Las inscripciones informadas fueron coincidentes con las estimaciones efectuadas. Se prevé que tales estimaciones se mantengan constantes durante el periodo bajo análisis. En la gestión por terceros con subsidios se le informa que en las inscripciones se produjeron incrementos en el año X del 15% y una disminución en el año X+1 del 6% respecto del año anterior. Con respecto a las inscripciones en las escuelas públicas, se verificó un incremento del 8 y 12% en los años X y X+1 respectivamente, teniendo en cuenta la matrícula del año X-1. Las inscripciones en el sector privado sin subsidios disminuyeron a 58 en el año X y a 55 en el año X+1. No obstante haberse fijado como costo por alumno del sector privado sin subsidios la suma de 250 pesos, se informa que se produjo un incremento en el mismo, alcanzando 270 en el año X y 300 en el año X+1. Los datos financieros del presupuesto y su ejecución para los ejercicios mencionados se encuentran presentados como anexo A. Los datos se encuentran expuestos conforme a la distribución del clasificador por objeto del gasto. En materia de insumos, los modelos contemplan todos los costos, tanto los costos directos e indirectos imputables al producto, inciso 1, 2, 3 y 4 para el modelo por administración, e incisos 1 a 5 para el modelo privado. Bien. Bueno, les leí todo para que tengamos una idea de en qué consiste el ejercicio. Ahora yo voy a mostrar la solución y ustedes vamos a ir leyendo parte por parte el enunciado, ¿sí? Por favor, si algo no se entiende o no se escucha bien, me avisan. Vamos a la solución del ejercicio A. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestro proyecto tiene que ver con la mejora de la educación primaria. Nuestro objetivo es tener mayor cantidad de alumnos educados y nuestro producto es el alumno educado. ¿Sí? Bien. Ese producto, que se va a medir obviamente en cantidad, 1, 2, 3, 140, etcétera, va a tener que ver con nuestra matrícula, ¿sí?, de alumnos. Y luego vamos a tener,
digamos, las planillas que vamos a armar se van a armar con dos datos. Una van a ser las cantidades de lo que va a ser nuestro producto, en este caso alumnos, y otra parte de la planilla va a ser el costo que nos va indicando el ejercicio, ¿sí? Nosotros vamos a armar dos tipos de planillas. Una planilla, fíjense por ejemplo esta planilla, en donde tenemos los 3 programas que entran en juego o que pueden llevar adelante la educación primaria, y nosotros tenemos que analizar cuál de estos 3 programas, si el programa por administración, que es el programa estatal, o el programa privado con subsidio, o el programa privado sin subsidio, llevan mejor adelante la tarea de educar o de educación primaria. ¿Cómo después vamos a saber quién lleva mejor esta tarea? Analizando quién alcanzó el objetivo, cuál de los 3 programas. Para eso vamos a usar el índice de eficacia y a qué costo. Si mejoró el costo, si fue más eficiente, o sea, bajó los costos, o aumentó los costos, sería más ineficiente. Entonces eso vamos a analizar el índice de eficiencia. Entonces, lo que hacemos en la planilla es poner los 3 programas, programa por administración, el programa privado con subsidio, el programa privado sin subsidio, y de ahí vamos a ir. Primero armamos una planilla que es la de programación. ¿Qué significa la planilla de programación? Acá yo voy a volcar los datos que yo al inicio de mi programa, o al inicio de todo el análisis, yo estimaba que iba a tener. Es decir, cuánta matrícula yo estimo que voy a tener, qué cantidad de alumnos estimo que voy a tener en el año X menos 1, X más 1, y cuál es o a qué costo o qué costo va a incidir en mi programa en los 3 años, qué estimo va a incidir. Luego vamos a analizar la segunda planilla, que es de ejecución. ¿Qué significa? Bueno, yo estimaba tantos alumnos que se iban a inscribir en el año X-1. ¿Realmente ocurrió eso o cuántos se inscribieron? Esos datos de ejecución los vuelvo en esta segunda planilla, que es ejecución. Y luego voy a tener otras 2 planillas, una para el cálculo del índice de eficacia y otra para el cálculo del índice de eficiencia. Bien, fíjense con respecto, vamos primero a la matrícula y a ver cuánto estimábamos nosotros que se inscriban. Si ustedes se fijan en el enunciado, dice, en materia de matrícula se registraron para el año X-1 las siguientes cantidades de alumnos, ¿sí? Y dice luego que las inscripciones informadas fueron coincidentes con las estimaciones efectuadas y se prevé que tales estimaciones se mantengan constantes durante el periodo bajo análisis. O sea, estas estimaciones que dice el ejercicio que dice A por administración, 140 alumnos, B por terceros con subsidio, 130 alumnos, y C por terceros sin subsidio, 60 alumnos, dice el trabajo que se estima que esas estimaciones se mantengan constantes durante el periodo bajo análisis. Entonces, lo que yo voy a estimar que lo que me dice para el ejercicio X-1, 140 para el programa por administración, o sea, yo estimo que se van a inscribir 140 niños en el año X-1, estimo que en el programa privado con subsidio se van a inscribir en el año X-1 130, y estimo que se van a inscribir 60 en el programa privado, privado puro, privado sin subsidio, se van a mantener en todo el periodo analizado. Por eso, para el programa por administración, en los 3 ejercicios, supongo o estimo que se van a inscribir 140 en cada año, en el programa privado subsidiado 130 en cada año, y el programa privado sin subsidio 60 cada año. Entonces ya tengo la información de mi matrícula, del objetivo a alcanzar, es decir, que se inscriban, por ejemplo, en el año X, en el programa privado subsidiado, 130 alumnos. Ya volqué esa información en mi planilla. ¿Vamos bien, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, si no me paran, no me dicen nada, supongo que vamos bien. ¿Qué pasa respecto de
o qué es lo que realmente pasó con la matrícula, qué es lo que realmente se ejecutó. Esta información la vamos a volcar acá, donde también tenemos los 3 programas por administración, privado con subsidio y privado sin subsidio, y vamos a volcar la información en el año X-1, X y X+1, ¿sí? Como dice ahí en el año X-1, fíjense, dice que las inscripciones informadas fueron coincidentes con las estimaciones efectuadas. Es decir, que en el año X-1 lo que se ejecutó es lo mismo que lo que se había estimado. 140 para el periodo por administración, 130 para el programa privado con subsidio y 60 para el programa privado sin subsidio. ¿Bien? Sigamos leyendo. Dice que en la gestión por terceros con subsidios se le informa que en las inscripciones se produjeron incrementos en el año X del 15% y una disminución en el año X+1 del 6% respecto del año anterior. Entonces, acá ya me está diciendo que algo no salió como lo programado, que no se inscribieron la cantidad de alumnos de acuerdo a lo programado, sino que en la gestión de terceros con subsidios, que es esta, la segunda, en el año X se inscribieron 15% más de alumnos, ¿sí? Si yo a los 130 que tenía estimado lo multiplico por un 15% más, eso me da 149,5, lo vamos a redondear en 150 alumnos que se terminaron inscribiendo en el año X. ¿Bien? Y en el año X+1, en el mismo programa, se inscribieron un 6% más respecto del año anterior, o sea, respecto del año X. Es decir, que a los 150 pesos les voy a aumentar un 6% más de alumnos. Dice, y una disminución en el año X+1, es decir, le tengo que restar a los 150 un 6% menos de alumnos, ¿sí? Entonces, el 6% son 9 niños. A los 150 le voy a restar 9, entonces se terminaron inscribiendo en el año X+1 141 niños en el programa privado subsidiado. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos siguiendo el trabajo práctico? Sí, profe. Ok. Bien. Veamos qué pasó en la matrícula de los otros 2 programas. El párrafo que sigue dice, con respecto a las inscripciones en las escuelas públicas, o sea, es el programa por administración, se verificó un incremento del 8% y del 12% en los años X y X+1 respectivamente, teniendo en cuenta la matrícula del año X-1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos un 8% más respecto del año X-1 y un 12% más respecto del año X-1. No como en el punto anterior, no respecto del año anterior, que era el X, sino respecto del año base, que es el X-1. Entonces, para el año X, en el programa estatal o en el programa por administración, se incrementa un 8%. El 8% de 140 me da, un 8% más de 140, me da 151 alumnos que se matricularon en el año X en el programa por administración. Con respecto al ejercicio X+1, se inscribió un 12% más con respecto a los 140 iniciales. Eso me da que se inscribieron 157 alumnos en el ejercicio X+1 en el programa por administración o en el programa de escuelas públicas. Entonces ya tenemos armado lo ejecutado tanto en el programa de escuelas públicas como en el programa privado subsidiado. Veamos qué pasó en el programa privado sin subsidio. El párrafo que sigue
dice, las inscripciones en el sector privado sin subsidios disminuyeron a 58 en el año X y a 55 en el X más 1. O sea, no tengo que hacer ningún cálculo específico, ya me da el valor de cuántos se inscribieron en el año X, 58, y en el año X más 1 se inscribieron 55. Entonces, con respecto a la programación y a la ejecución de lo que tiene que ver la matrícula, es decir, la cantidad de alumnos inscritos, ya lo hemos plasmado. Ya vamos a dejar para después cómo se calcula el índice de eficacia que tiene que ver con las cantidades de alumnos, ¿sí? Con el objetivo a lograr. Vamos ahora a calcular lo que nos va a servir de base para luego para el índice de eficiencia que tiene en cuenta el costo de los programas. ¿Bien? Fíjense que del enunciado nos surge o nos dice lo siguiente con respecto al costo. Sigamos leyendo, dice. No obstante haberse fijado como costo por alumno del sector privado sin subsidio la suma de 250 pesos, se informa que se produjo un incremento en el mismo alcanzando a 270 en el año X y a 300 en el X más 1. Entonces, lo que me dice ahí es, se ha fijado como costo por alumno del sector privado 250 para todos los ejercicios. ¿Cómo voy a calcular el costo total del programa? Multiplicando la cantidad de alumnos por el costo individual en este caso. Entonces, yo tenía programado, para el caso del programa privado sin subsidios, que se inscriban 60 alumnos en el X-1 y en el X60 y en el X más 1, 60. ¿Qué voy a hacer con esta cantidad de alumnos? Multiplicarla por el costo estimado, que son los 250, y así calculo mi costo estimado en los 3 periodos. Es decir, para el año X-1, para el programa privado con subsidio, perdón, sin subsidio, voy a obtenerlo de la siguiente manera, multiplicando 60 alumnos que estimo se inscriban por 250 pesos, el costo por alumno, y eso me va a dar 15.000 pesos. Ese es mi costo estimado del programa privado sin subsidio. Lo mismo para los 3 ejercicios. Son los 60 por los 250 en el año X y 60 por 250 en el año X más 1. Pintarlo de otro color. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ok. Bien, ¿qué es lo que termina pasando o qué se termina ejecutando con respecto al costo del programa privado? Ahí dice que, no obstante haberse fijado como costo por alumno del sector privado la suma de 250 pesos, se informa que se produjo un incremento en el mismo, alcanzando a 270 en el año X y a 300 en el X más 1. Entonces, cuando a mí no me diga nada respecto de algún determinado ejercicio, como en este caso no me dice nada del X menos 1, yo supongo que terminó ejecutándose o terminó ocurriendo lo que estaba estimado. Es decir, en el X-1, vamos a la planillita de ejecución, programa privado sin subsidio, yo voy a suponer, porque no me dice otra cosa el enunciado, que terminé ejecutando los 15.000 pesos, es decir, los 60 alumnos inscritos por los 250 pesos cada uno. Total, 15.000 pesos. En el año X me está informando que el costo se incrementó a 270. ¿Qué es lo que yo voy a multiplicar en el año X? La cantidad de alumnos realmente inscritos, que son 58, por este nuevo incremento que me informa, por este incremento que me informa el enunciado de 270 pesos. Y eso me da 15.660 el costo del periodo X del programa privado sin subsidio. ¿Qué pasó en el año X más 1?
se terminaron inscribiendo, es decir, la cantidad ejecutada de alumnos inscritos fue 55, y eso lo voy a multiplicar con el costo real, con el costo realmente ejecutado en el ejercicio X más 1, que fueron 300 pesos. Entonces acá vamos a multiplicar 300 por los 55 alumnos, y eso me da 16.500 pesos. Bien, entonces ya tengo la parte del costo, tanto programada como ejecutada, de lo que tiene que ver con el programa privado sin subsidio. Veamos qué me dice cómo armo los otros costos. Me dice, los datos financieros, el presupuesto y su ejecución para los ejercicios mencionados se encuentran presentados como anexo A. Los datos se encuentran expuestos conforme a la distribución del clasificador por objeto del gasto. En materia de insumos, los modelos contemplados, los modelos contemplan todos los costos, tanto directos como indirectos, imputables al producto. Inciso 1, 2, 3 y 4 para el modelo por administración, e incisos 1 a 5 para el modelo privado. Privado con subsidio, que es el que nos falta analizar. El privado sin subsidio ya está analizado. Entonces, para el modelo por administración o escuelas públicas, vamos a usar los incisos 1, 2, 3 y 4 del clasificador por objeto del gasto, que ya saben que es personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso. Y para el modelo de las escuelas públicas o por administración, vamos a usar los incisos del 1 al 5, que es personal, bienes de consumo, servicios, bienes de uso, y a eso se le agrega transferencia, inciso 5. Entonces acá lo que sí vamos a tener que ver, que no sé si están puestas acá o no, voy a dejar de compartir así les muestro, son las planillas de la ejecución de los gastos del caso A. Y aquí están. ¿Los ven, chicos? Me aseguran que lo ven así. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense en que nosotros tenemos, para ustedes ya es conocida esta planilla, es una planilla de ejecución presupuestaria de gastos. Tenemos los tres ejercicios, el ejercicio X-1, el X y el X más 1, en donde se vuelcan los distintos incisos del clasificador por objeto del gasto: personal, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de capital, tenerías bienes de uso y transferencias. Y tenemos las distintas etapas: el crédito original, preventivo, comprometido, devengado y pagado. Para este ejercicio, que yo necesito saber cuánto es lo programado y cuánto es lo realmente ejecutado, ¿cuáles de estas etapas me van a servir para calcular o para volcar en mi planilla de programado y de ejecutado? ¿Qué les parece a ustedes? El crédito original para la programación Ujú. y el devengado para el ejecutado. Perfecto. El crédito original para lo programado, para el costo programado, y el devengado para el ejecutado. Entonces, lo que me dice es que, fíjense, yo voy a tener una columna del programa por administración y otra columna del programa privado con subsidio. Entonces, lo que voy a hacer para ver mi costo total es sumar los incisos que me indicaba que yo tengo que tomar para el programa de administración, y ese va a ser mi costo programado porque estoy en la columna de crédito original. Entonces, en la planilla que yo tengo, ya voy a volver, pero quiero que primero lo vean acá, tengo en la planilla el costo en la parte de programación del ejercicio X-1 del programa por administración o escuelas públicas, y yo voy a sumar los 13.500, inciso 1,
más los bienes de consumo, inciso 2, más los servicios no personales, inciso 3, más bienes de capital, inciso 4, y eso me da un total, voy a ver, de 16.600. Es decir, si, año X menos 1, programa por administración, me ubico en la columna de crédito original, que es lo que yo estimo me va a costar, ¿sí? Los gastos que estimo voy a tener, sumo los 4 incisos y eso me da 16.600 el costo del X menos 1 del programa por administración. ¿Qué pasa con el programa privado con subsidio? Voy a ir a la segunda columna del crédito original, programa privado con subsidio, y voy a sumar los incisos que me indicaba. El 1, que es personal, los 2.500. Voy a sumar los 400 de bienes de consumo, inciso 2. Los 340, inciso 3, en este caso no tiene nada del inciso 4. Y sí me decía que tengo que sumar para el programa privado con subsidio el inciso 5 de 9.000. Entonces, voy a colocar en mi planillita de programación, en el ejercicio X-1, programa privado con subsidio, el total de 12.240, que era sumando los 5 incisos que me indica el trabajo práctico. Y así voy armando los costos programados de los distintos periodos y de los distintos programas, ¿sí? Para el caso del ejercicio X, programa por administración, ustedes fíjense en sus planillitas, yo la tengo acá y voy a ir diciendo los valores. Vamos a sumar, vamos al segundo cuadro de ejecución presupuestaria, nos paramos en la columna de crédito original, vamos a la columna de administración y vamos a sumar 14.500 de personal, bienes de consumo 2.000, servicios no personales 700 y 1.200 de bienes de uso. Eso me va a dar un total de 18.400 en el año X para el programa por administración. Para el programa privado con subsidio voy a sumar mi pago en crédito original y sumo personal 3.500, bienes de consumo 800, servicios no personales 450 y los 9.500 de transferencias corrientes. Eso me da un total de 14.250. Y lo mismo para el año X más 1. Me ubico en la ejecución presupuestaria de X más 1. Voy al crédito original, al programa por administración, sumo los 4 primeros incisos y eso me va a dar 20.550. Y para el programa privado con subsidio, sumo en el crédito original los 5 incisos y eso me va a dar 16.450. Bien, esto en cuanto a lo programado. ¿Cómo vamos a calcular lo ejecutado? Vamos a ir a la parte de la planillita en cada ejercicio del devengado. Los datos los voy a sacar del devengado, es decir, para el programa por administración, lo que voy a hacer es sumar los 12.000 de personal, más los 1.300 de bienes de consumo, inciso 2, esperen que esto no se marcó, 500, inciso 3, y 750 los bienes de uso. Eso me va a dar un total, vamos a la planillita, vamos a la planilla de ejecución, estamos hablando del año X-1, programa por administración, esos 4 incisos me dan un total de 14.550. Perdón. Pucha. Ahí estamos. Vamos
año X menos 1 para el programa privado con subsidio. Nos paramos en la columna de devengado, vamos a sumar los 5 incisos, son los 1800, inciso 1, 300, bienes de consumo, servicios no personales 300 y 9000 las transferencias corrientes, eso me da un total de 11.400 pesos. ¿Qué pasa en el año X? Hacemos lo mismo, nos vamos a la columna de devengado en ejecución presupuestaria ejercicio X y vamos a sumar para el programa de administración en la columna de devengado los 13.300 más los 1.700, 550 más 1.000 y eso me da 16.550. Lo mismo para el privado con subsidio, sumo los 5 incisos del devengado y me da 12.900. Y vamos al año X más 1, perdón, hacemos el mismo procedimiento, nos ubicamos en la columna del devengado, sumamos los 4 primeros incisos para administración, eso nos va a dar 18.100, y los 5 incisos para el programa privado con subsidio, y eso me da 14.700. Bien, hasta acá lo que hemos armado, toda la planilla de programación, tanto de matrícula, es decir, del objetivo de los alumnos inscritos, como del costo del programa, de todos los periodos, de todos los programas, y hemos armado la planilla de ejecución. ¿Qué es lo que sigue? Calcular el índice de eficacia y el índice de eficiencia. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a ir más acá abajito. Acá está. El índice de eficacia es igual, o ¿cómo lo calculamos? A la cantidad ejecutada sobre la cantidad programada. En este caso, alumnos que realmente se inscribieron sobre los alumnos que se esperaba que se inscriban. Repito de nuevo, cantidad ejecutada sobre cantidad programada. En este caso, matrícula ejecutada sobre matrícula programada. Vamos a calcularlo. Índice de eficacia. Para el periodo X-1, programa por administración, calculamos el índice. ¿Qué dijimos? Cantidad ejecutada serían 140 alumnos inscritos sobre la cantidad programada, 140 alumnos inscritos. ¿Sí? 140 dividido 140 y eso me da un índice de 1. Bien. Programa privado con subsidio en el año X-1. Cantidad ejecutada, que es programa privado en el año X-1, 130, sobre cantidad programada, 130, 130 dividido 130, eso me da un índice de 1. Bien, vamos al programa privado sin subsidio, 60, cantidad ejecutada dividido cantidad programada 60, eso me da un índice de 1. Vamos a ver qué pasó en el año X. En el año X tenemos cantidad ejecutada en el año X, programa por administración, 151, dividido cantidad programada en el año X, el programa por administración, 140, 151 dividido 140 me da un índice de 1,08. En el programa, en el año X, en el programa privado subsidiado, 150 ejecutado, cantidad ejecutada, dividido 130, cantidad programada, y eso me da un índice de 1,15. En el año X, programa privado sin subsidio, cantidad ejecutada 58, dividido cantidad programada 60, y eso me da un índice de 0,97. Vamos al año X+1. El año X+1, programa por administración,
157 cantidad ejecutada dividido 140, y eso me da un total de un índice, perdón, de 1,12. Respecto del año X más 1, programa privado subsidiado, 141 dividido 130, y eso me da un índice de 1,08. Y en el año X más 1, el programa privado sin subsidio, divido la cantidad ejecutada 55 sobre la cantidad programada 60, y eso me da un 0,92. Bien. Hecho los cálculos del índice de eficacia, ¿a qué podemos concluir con respecto a este índice? Siempre lo importante de este tipo de ejercicio es, a partir del índice de gestión obtenido, de dar alguna conclusión. Lo que nosotros podemos concluir en este caso es que siempre que yo llegue a un índice igual a 1, significa que alcancé mi objetivo que me había planteado. ¿Sí? Si yo me había planteado inscribir a 40 chicos, significa que si obtengo un índice de 1 y llegué a inscribir 40 chicos, logré mi objetivo. Entonces, perdón, si superamos ese 1, significa que superé mi objetivo, y si no lo logré al 1, que no llegué a alcanzar mi objetivo. Entonces, claramente lo que nosotros podemos ver es que el primer programa, el programa por administración, en todos sus ejercicios logró el objetivo, inclusive en el X más 1 lo superó. El programa privado subsidiado también en todos sus ejercicios logró el objetivo, pero incluso tiene un ejercicio, justo en el año X, lo superó ampliamente, mucho más que en el programa por administración, llegó a un índice de 1,15. Y el programa privado sin subsidio llegó al objetivo en el primer año, pero en los 2 siguientes no alcanzó el objetivo. Claramente este queda descartado si nosotros queremos llevar un programa que consiga determinada cantidad de matriculados. Y yo lo voy a marcar como quizás el elegido o el preferido al programa privado con subsidio por haber alcanzado el objetivo y haberlo superado inclusive ampliamente. Vamos a ver si en cuanto a la eficiencia, es decir, cuando analizamos ya los costos, este programa también nos resulta conveniente. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Seguimos entonces? Bueno, vamos bien con el tiempo. Bueno, fíjense cómo vamos a calcular la eficiencia. Vamos por la eficiencia. En el caso de la eficiencia vamos a calcular un valor para lo programado y un valor para lo ejecutado. ¿A qué me refiero? Cuando calculamos eficiencia tiene que ver con el costo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular un costo unitario para que sea comparable. Porque claramente yo no puedo comparar un 16.600 contra un 15.000, contra un 18.000, cuando yo no sé si uno tiene más o menos alumnos. Entonces la forma de comparar es hacerlo homogéneo y por eso lo hago costo unitario. Lo divido por la cantidad de alumnos. En el caso del cálculo de los programados, lo que voy a hacer es dividir el costo que yo tengo programado, en el caso, por ejemplo, del programa por administración en el año X-1, dividiré los 16.600 sobre la cantidad de alumnos que yo tenía programado, que era en el X-1 140, y eso me va a dar un costo unitario programado en el año X-1 para el programa de las escuelas públicas. Este sí lo voy a poder usar para comparar y tomar una decisión.
Entonces, ¿cómo calculo el índice de eficiencia? Programa X, perdón, año menos X menos 1. Para lo programado, como les digo, vamos a dividir. Si ustedes se fijan, es la celda de los 16.600, que es el X menos 1, programa por administración, dividido los 140, y eso me va a dar un costo unitario para el ejercicio X menos 1, y de acuerdo a lo que yo había programado, de 119 pesos por alumno. Hacemos el mismo ejercicio con el resto de los programas. Programa privado con subsidio. Vamos a dividir el costo en el año X-1 de la planilla de programación, que son los 12.240. Lo dividimos por los 130, que es la matrícula esperada o programada, y eso me va a dar un costo de 94 pesos por alumno. Con respecto al año X-1 del programa privado sin subsidio, vamos a dividir los 15.000 dividido los 60, y seguramente les resulta, ya que hemos hablado de esto, son los 250 pesos que inclusive surgen del enunciado del trabajo práctico. 250 costo unitario, costo por alumno. Lo mismo vamos a hacer con todos los ejercicios de la planilla de programado. Para el año X vamos a dividir 18.400 dividido 140. Para el año X más 1, 20.550 dividido 140, y así sucesivamente, dividiendo costo programado sobre cantidad programada. Y así obtenemos para el ejercicio X programado 131 el costo del programa por administración, 110 para el privado subsidiado y 250 para el privado sin subsidio. Y para el año X más 1 vamos a dividir de la misma manera los costos programados del ejercicio X más 1 sobre la cantidad programada, y vamos a obtener para el programa por administración un costo unitario de 147, 127 para el privado con subsidio, y para el privado sin subsidio 250 pesos. Bien. Vamos a utilizar la misma metodología para calcular el índice de eficiencia de realmente ejecutado. Es decir, vamos a utilizar la planilla de ejecutado y vamos a dividir, en el caso del programa por administración, ejercicio X-1, el costo realmente incurrido en el ejercicio X-1, realmente ejecutado, que son los 14.550, dividido la cantidad real de alumnos que se inscribieron, que son los 140 alumnos. ¿Estamos bien? Eso nos va a dar 14.550 dividido 140, un índice ejecutado en el periodo X-1 para el programa por administración de 104 pesos. Para el periodo X-1, pero el programa privado con subsidio, vamos a dividir los 11.400 dividido 130, que son realmente los alumnos que se inscribieron en la matrícula, y eso nos da 88 pesos. Y para el programa privado sin subsidio dividimos 15.000 dividido 60, y eso me da 250 pesos. Lo mismo vamos a hacer con el ejecutado de los otros periodos. Para el ejercicio X vamos a dividir 16.550 dividido la cantidad ejecutada de alumnos, 151, y eso nos va a dar 110, y así sucesivamente. No me voy a aburrir con la misma metodología, y acá tienen los distintos valores de los distintos periodos. Entonces, ¿cómo calculamos el índice de eficiencia? Calculamos un índice programado, costo total estimado sobre la cantidad de alumnos estimada. ¿Y cómo calculamos el índice de eficiencia ejecutado? El costo total realmente desembolsado
sobre la cantidad de alumnos que efectivamente se inscribieron. Con respecto al índice de eficiencia, ¿qué podemos concluir? Primero podemos hacer un análisis respecto de cuál de los costos o qué programa tiene los costos más bajos, ¿sí? Entonces, fíjense en que yo puedo decir, tanto respecto de lo programado como de lo ejecutado, fíjense, el programa privado con subsidio es el programa que tiene los índices, perdón, los costos unitarios más bajos. 94 en el ECTI-1 programado, 88 ejecutado, etc. Más bajos que el programa por administración y que el programa privado sin subsidio. Ahora lo que podemos hacer, otra comparación que se puede hacer para analizar, es si respecto de lo programado se respetó el costo o se incrementó, ¿no? Si se incrementa ese costo de acuerdo a lo programado, yo puedo decir es ineficiente ese programa, ¿sí? Porque implica un mayor costo que lo que había programado. Si ustedes ven el programa por administración, en realidad no tiene mayores costos respecto de lo ejecutado con lo programado, pero sí los costos son más altos que el programa privado con subsidio. Con respecto al programa privado sin subsidio, sí podemos ver que luego los costos que se terminan ejecutando por alumnos son más altos que los programados, ¿no? Bueno, habiendo analizado todas estas cuestiones, lo que yo puedo decir o concluir es que quizás si yo tengo que elegir un índice, perdón, un programa que es el más eficaz y el más eficiente respecto de los objetivos a cumplir y el costo, yo puedo decir que es el programa privado subsidiado, con subsidio, en el cual se cumple el índice de eficacia, es decir, se cumplen los objetivos, se alcanzan los objetivos, se superan y con creces, ¿no? Y con respecto a la evaluación de la eficiencia, puedo decir que los costos más bajos son los del programa privado con subsidio y que inclusive de lo programado al ejecutado bajan esos costos. Así que lo podríamos recomendar como el programa que podría llevar adelante la educación primaria y que puede llegar a ser más eficiente y más eficaz. Lo que yo les puedo decir que esto es un cálculo con la información que podemos llegar a tener de un trabajo práctico, ¿no? En la realidad, más allá de estos números, decir, che, este programa alcanza el objetivo y veamos cómo son sus costos, se podrían o se deberían evaluar otras cuestiones, que acá no entran en juego porque no tenemos ninguna información y que tiene que ver más con información cualitativa, como por ejemplo, cuál es la calidad de educación que se da en estos lugares, con estos programas. Porque buenísimo, se alcanzaron los objetivos, buenísimo el índice de eficiencia, el costo es menor, pero los alumnos que terminan egresando del programa privado con subsidio, ¿tienen buen nivel? ¿Aprueban las pruebas que normalmente se hacen de lengua, matemática, que se hacen a nivel país, a nivel provincia, con buena calificación? Bueno, de esa información, que también nos serviría para evaluar si un programa es adecuado o no, es de tipo más cualitativa por lo menos, y no contamos con esa información acá. Entonces, con los datos que tenemos, lo que podemos concluir que el programa privado con subsidios sería el más adecuado o el recomendado. ¿Se entendió, chicos, este punto, este caso A? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esperen un segundito, que voy a aprovechar por las dudas. Voy a sacar una foto para ver la asistencia. Y seguimos con el caso B.
Sí, se supone que la están grabando, así que yo después, chicos, cuando me la pasen de la facultad, se las paso, ¿sí? A la clase. Bueno, si les parece, vamos al caso B, que es muy parecido. Yo, si quieren, ya mismo les paso la solución también, así la tienen. ¿Ustedes tienen la solución? ¿Se les compartió la solución? Creo que no, profe. Bueno, se las comparto ahora por el chat, si les parece. Una consulta, profe, con respecto al Sí, global. Estos datos que nos están dando ahora, nosotros mismos los vamos a tener que sacar mediante las consignas que nos den, o ya van a estar dados. ¿qué datos, por ejemplo? El crédito original y el devengado. Miren, por lo que me acuerdo, en otros recuperatorios que hemos armado en algún momento, como es global, en general, del mismo ejercicio, por ejemplo, de una ejecución presupuestaria, se le agrega algunos datos, pero de ese mismo ejercicio ustedes calculan un índice de eficiencia y de eficacia, porque la planilla está de ejecución presupuestaria, ya la tienen ahí, ¿sí? Entonces, de ese ejercicio, ustedes luego con algunos datos adicionales ya pueden deducir o calcular un índice de eficacia y eficiencia. O sea, es probable que no les den tal cual como está este ejercicio, sino que teniendo ya una ejecución que vienen trabajando, una ejecución presupuestaria, le agregan alguna información, por ejemplo, de la cantidad de alumnos, y ahí pueden calcularlo. ¿Sí? O sea, en general un poco más sencillo que esto, digamos, no tan largo, a eso me refiero. Bueno, profe, La solución del trabajo práctico 11. Sí, yo creo que se me había pasado, no sé si lo tengo acá, esperen un segundito. Ah, hagamos una cosa porque justo como está en uso no la puedo compartir. Cuando terminemos de ver el caso B, ahí lo cierro al archivo y se los comparto. ¿Qué más me preguntan ahí? La grabación de la clase del jueves pasado, no me la pasaron todavía, pero ya mismo la pido, espérenme un segundito. A ver si me la pasan mientras estoy acá, ya se las doy. Fue la del lunes, ¿no es cierto? ¿Qué día fue el lunes? Lunes 5. Ahí está. Bueno, si me la pasan, ahí miren, Romina les pasó la solución 11. Esa es la que mandé la clase pasada, Romina. Ok, ahí está. Bueno, vamos al caso B y después de ver el caso B ya les comparto la de hoy. Eh, bueno, se ve que los chicos de la facu ya no están disponibles. En cuanto me la pasen, yo se las paso a su compañero, si ya se las comparto a su compañera. Bueno, voy a compartir y voy a ir a la solución. Así vamos directamente a la solución y yo voy a ir leyendo el trabajo práctico. Bien, vamos al caso B. Bien, entonces, esperen un segundito. Ok.
Bueno, veamos el caso B. Dice, señor alumno, usted es responsable del área técnica que tiene a su cargo evaluar la gestión de la Unidad Dirección General de Caminos y Carreteras, entidad descentralizada a la cual le incumbe el mantenimiento y conservación de las rutas de la jurisdicción. Las funciones se encuadran dentro de las prescriptas en las leyes 24.156, Ley de Administración Financiera y Sistema de Control, y en la Ley 25.152, Ley de Administración de Recursos Públicos. Se le solicita que evalúe la gestión de la jurisdicción, para lo cual deberá elaborar los indicadores de eficiencia y eficacia respectivos, asimismo analizarlos y comentarlos. Para dicho cometido contará con la siguiente información. Proyecto, mantenimiento y en infraestructura vial. El objetivo es la conservación de caminos y carreteras y el producto es el kilómetro mantenido. Entonces, cuando a mí me dicen producto, ya me están señalando qué es lo que voy a tener como cantidad, ¿no? Cuál va a ser el objetivo a medir, que van a ser los kilómetros. Entonces, fíjense acá en la planilla, tenemos la planilla ya de programación y tenemos los kilómetros. Lo mismo en la planilla de ejecución, lo que vamos a medir son los kilómetros. Datos operativos. Las actividades se encuentran conformadas por 3 sectores que desarrollan el mantenimiento de caminos interurbanos de la jurisdicción. La conservación de los mismos se encuentran distribuidos de 3 formas. En primer lugar, por administración, o sea, el mismo Estado. En segundo lugar, por terceros de carácter privado, o sea, una empresa, que en este caso dice Estrella Sociedad Anónima. Y C, por tercero de carácter público, que es un municipio Santa Rosa. Municipio. Esas son las 3 administraciones, o los 3 organismos que pueden llegar a ser administración de caminos. El propio Estado o administración provincial, el programa privado, una empresa, y el municipio. Los convenios con los terceros se encuentran vigentes y se suscribieron hace 5 años atrás. Veamos qué dice o cómo está programado esto. La distribución de las rutas y sus características en unidades métricas es la siguiente. La administración se hace cargo de las rutas 9 y 5, por eso acá fíjense que ponemos rutas 9 y 5 a cargo de la administración. De 90 kilómetros la primera, o sea, la ruta 9, y de 15 kilómetros la segunda. Entonces ahí ya me está diciendo que la administración tiene a cargo el mantenimiento de 90 kilómetros más 15 kilómetros. Eso me da un total de 105 kilómetros y eso es lo que ponemos en lo programado. 105 kilómetros. B, la empresa privada a cargo de la ruta 11, con 50 kilómetros a su cargo. 50 kilómetros es lo programado de la empresa privada. Y el municipio Santa Rosa mantiene 20 kilómetros de la ruta 7. ¿Sí? Municipio, ruta 7, programa 20 kilómetros. Dice, y vamos a ir analizando párrafo por párrafo, porque los párrafos tienen mezclado en su información tanto algunas cuestiones de programación como algunas cuestiones de ejecución. Dice, los informes suministrados por las áreas operativas indican que para el ejercicio X, los desbordes de los ríos provocaron la caída de puentes, motivo por el cual no se conservaron alrededor de 5 kilómetros de la ruta 11. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Esto claramente es una información del ejecutado, de los kilómetros ejecutados. Que la ruta 11, vamos entonces a trabajar en la planilla de ejecutado, programa privado ruta 11, en el ejercicio X no se conservaron 5 kilómetros de la ruta. Entonces, en lugar de los 50 que estaban programados y que no me dice nada en el X-1, supongo que se conservaron los 50 kilómetros, en el X no se conservaron 5 kilómetros, por lo tanto, lo que se terminó ejecutando son 45 kilómetros realmente conservados. Bien.
El párrafo que sigue dice, la administración cumplió con los trabajos de reparación de los puentes. Seguimos hablando de la ruta 11. La administración cumplió con los trabajos de reparación de los puentes, quedando habilitados para el ejercicio X+1 y permitiendo al contratista cumplir con el mantenimiento previsto. Entonces, eso que se rompió, la administración lo reparó y pudo, entonces, la empresa privada completar el mantenimiento de todo lo que tenía programado porque ya se pudieron arreglar esos caminos. Entonces, en el año X+1, la empresa pudo completar los 50 kilómetros. Entonces, no nos da otra información adicional, por lo tanto, suponemos que en los 3 ejercicios estaba programado conservar los 50 kilómetros, y lo que pasó es que en el año X-1 no nos dice nada, suponemos que se mantuvieron los 50 kilómetros, en el año X por la caída de los puentes no se mantuvieron 5 kilómetros, o sea que solo se conservaron 45, y en el X+1 se reparan y se pudieron completar los 50 kilómetros mantenidos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. El párrafo que sigue dice, también para el año X se produce la incorporación definitiva de un tramo de 3 kilómetros en la ruta número 7 con cargo al contratista local. Esa incorporación de la ruta 7, obviamente la construcción de una ruta está programada. Entonces lo que nos dice es, se produce la incorporación definitiva de un tramo de la ruta. Como son obras públicas, y suponemos, esto nos lleva no es de un día para el otro, esa incorporación definitiva está programada en una programación, en una planificación, por lo tanto, vamos a suponer que en el año X se incorporan y se programa también para el X+1, conserva en lugar de 20 kilómetros, 23. Los 20 kilómetros del X+1 más los 3 que se incorporaron en forma definitiva. ¿Bien? Pero ¿qué más me dice? O sea, este ejercicio tiene una parte de información de programado, que es lo que hemos leído hasta ahí, y aparte miren lo que dice. Bueno, también para el año X se produce la incorporación definitiva de un tramo de 3 kilómetros en la ruta 7 con cargo al contratista local, el cual en ese año no pudo cubrir el mantenimiento de este nuevo por motivos ajenos a él. Entonces no se mantuvieron esos 23 kilómetros incorporados en el año X. Solo nos informa por el año X. Entonces, como no nos dice nada del X-1, vamos a suponer que se mantuvieron 20 kilómetros. En el año X no se lograron mantener los 23 kilómetros, sino solamente los 20, o sea, los 3 kilómetros que se incorporaron no se mantuvieron. Y en el X-1 suponemos que sí, porque no nos dice que también pasó lo mismo en el X-1. Entonces suponemos que en el X-1 ya se lograron mantener los kilómetros que estaban programados. Bien, por último, respecto al mantenimiento por administración, se verifica para el ejercicio X la incorporación de 15 kilómetros en la ruta 9 por haber concluido la ampliación de la misma. Por lo tanto, esa incorporación también la suponemos programada, porque es la incorporación de una ruta, ya estaba prevista obviamente en su construcción. Entonces, en el programa del año X, para hacer los 120 kilómetros, es decir, lo que ya teníamos era 105, más la incorporación de los 15 kilómetros, son 120. Lo mismo va a ser para el X+1, ya quedan los 15 kilómetros incorporados, ¿no? Bien. Ahí lo que nos dice es que se verifica la incorporación, no nos dice que haya pasado algo extraño como que no se pudo mantener, por lo tanto vamos a suponer que en el X-1 la administración mantuvo los 105, en el año 120, perdón, en el año X los 120 kilómetros, o sea, con la incorporación, y en el X+1 también los 120 kilómetros.
Con esa información hemos armado todo lo que tiene que ver con la programación y la ejecución de nuestra cantidad de kilómetros, de nuestro objetivo. Con esa información nosotros ya podríamos mandar o armar nuestro índice de eficacia. Recuerden que el índice de eficacia es cantidad ejecutada sobre cantidad programada. Por lo tanto, en este caso van a ser los kilómetros realmente ejecutados o mantenidos sobre los kilómetros gastados, kilómetros realmente conservados, sobre la cantidad de kilómetros que se esperaba conservar. Eso me va a dar mi índice de eficacia. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo lo ejecutado, 105, dividido lo programado, 105. Respecto, por ejemplo, eso me da un índice de 1. Respecto del ejercicio X, 120 dividido 120, para el programa por administración, es un índice de 1, y así sucesivamente. Dividimos programa y cantidad ejecutada sobre cantidad programada. ¿Bien? Analizando los tres programas, podemos ver que el programa por administración logró sus objetivos en los tres periodos. Entonces, parece que ninguno. ¿Sí? Alcanzó el índice 1 de eficacia en los tres periodos. El programa privado que mantenía la ruta 11 alcanzó el objetivo en el programa en el periodo X-1, pero no en el ejercicio X, sí en el ejercicio X+1, ¿no? Y el programa que conserva los kilómetros, o la conservación de los kilómetros está a cargo del municipio, alcanzó en el año X-1 y en el X+1 el objetivo, pero no en el año X. Por lo tanto, el único programa que en los tres periodos alcanza, tiene un buen índice de eficacia, sería el programa por administración, y con respecto al índice de eficacia, este es el que recomendaríamos, ¿no? Bien. ¿Vamos bien, chicos? Espérenme un segundito. Bien. Vamos ahora a analizar todo lo que tiene que ver con los costos y para calcular el índice de eficiencia. Bien, veamos qué dice el ejercicio. El ejercicio dice: el presupuesto y su ejecución para los ejercicios financieros se encuentran presentados como anexo B. Los datos se encuentran expuestos conforme la distribución del clasificador por objeto del gasto. En materia de insumos, todos los modelos contemplan los costos directos e indirectos imputables al producto, abarcando ello los incisos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para los tres programas vamos a tener en cuenta, o vamos a obtener los datos de la ejecución presupuestaria y utilizando los incisos o extrayendo la información de los incisos 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces, a ver, dejo de compartir un segundito. Quiero que veamos las planillitas. Vamos al anexo B. Y acá tenemos la ejecución presupuestaria del ejercicio financiero X-1. Fíjense en que tenemos, vamos a trabajar de la misma manera que el caso A. En el crédito original lo vamos a sacar la información para lo que tiene que ver con lo programado, ¿sí? Con los costos programados o inversión en este caso
Hablamos de inversión porque es lo que me sale la ruta, ¿sí? Inversión programada para mantener una ruta. Tiene los 3 programas: administración, privado y municipio. Y para analizar lo ejecutado, vamos a analizar lo devengado. Y tienen los 3 programas. ¿Qué incisos vamos a utilizar, vamos a tener en cuenta? El 1 de personal, el 2 de bienes de consumo, el 3 de servicios no personales y el 4 de bienes de uso. Acá figura también transferencias, activos financieros, etc. Eso no lo vamos a tener en cuenta porque el ejercicio me dice que solamente tengan en cuenta inciso 1, 2, 3 y 4. O sea, por ejemplo, vamos con un ejemplo. Después los voy a dejar que sigan calculando ustedes para no marearlo y para que no sea pesado. Pero vamos con un ejemplo de un costo ejecutado y uno programado. Vamos al programa por administración, ejercicio X-1. Para ver lo programado vamos al crédito original y vamos a sumar 2.603 de personal, 90 de bienes de consumo, 400 de servicios no personales y de bienes de uso o bienes de capital 2.500. Eso me va a dar, volvemos a la solución, lo que me sale mantener en el año X-1 con el programa por administración los 105 kilómetros, ¿sí? Eso me salen el costo de los 105 kilómetros, 5.593. Lo mismo hacemos con el resto de los programas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy directamente, ustedes fíjense en su planilla, si nos volvemos, vamos al programa privado, que mantiene la ruta 11, periodo X-1, y vamos a sumar 1.806, más 6, más 140, más bienes de capital 3.120, y eso me da un costo total en el periodo X-1 para el programa privado de 5.072. Y así me voy manejando con todos los programas, teniendo en cuenta, en el caso de la programación, el crédito original y los distintos periodos. Solamente sumamos inciso 1, 2, 3 y 4. ¿Qué hacemos con la ejecución? Bien, hacemos lo mismo, pero nos vamos a fijar la información de las columnas del devengado. Es decir, que para el programa administración periodo X-1 vamos a sumar 4.546 de personal, 79 de bienes de consumo, 376 de servicios no personales, inciso 4 no tiene, así que va a ser 5.001 en total para el periodo X-1. Para el periodo privado, vamos a la columna de devengado y vamos a sumar personal 1.609, 5 para bienes de consumo, 133 para servicios no personales y bienes de capital 2.808. Eso me da un total de 4.555 pesos. Y así sucesivamente completamos el trabajo de la planilla de ejecución. ¿Cómo calculamos el índice de eficiencia? Recuerden que calculamos un índice de acuerdo a lo programado y un índice de acuerdo a lo ejecutado. Entonces, fíjense, el índice de eficiencia de acuerdo a lo programado va a ser costo total estimado sobre la cantidad de kilómetros estimado programado. Y el índice de eficiencia ejecutado va a ser el costo total realmente desembolsado o ejecutado sobre la cantidad de kilómetros que efectivamente se ejecutaron o se conservaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Vamos a calcular el índice de eficiencia programado del periodo X-1 del programa por administración. ¿Qué hacemos? Costo total programado, estimado, que es 5.593, dividido la cantidad de kilómetros programadas, o sea, dividido 105,
Y eso me va a dar para el programa por administración en el periodo X-1, 53,27. Bueno, acá se puso con decimales, pero también podrían hacerlo redondeándolo, no hay problema. 53 sería el costo unitario de mantener 1 kilómetro con el programa por administración en el ejercicio X-1. Y hacemos el mismo ejercicio para todos los periodos y para todos los programas, dividiendo el costo programado sobre el costo, sobre la cantidad de kilómetros programados para calcular los índices programados. Y dividimos, por ejemplo, vamos al primer ejemplo. Costo ejecutado, programa por administración 5001 en el ejercicio X-1, dividido la cantidad de kilómetros del ejercicio X-1 ejecutado, 105, 5001 dividido 105 y me da un índice ejecutado de 47,63. Y así completamos el ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a observar para concluir respecto de la eficiencia? Lo mismo que les dije hace rato, ¿qué vamos a analizar? Respecto de los costos programados, ¿cuál entre los distintos programas tiene el costo más bajo? Bueno, con respecto al programa que tiene el costo más bajo, acá lo podemos observar, es el programa por administración. Con respecto a lo ejecutado, y esto en todos los periodos, fíjense, ¿no? 49 acá, 51 en el X+1. Con respecto a los costos ejecutados, ¿cuáles de los tres programas tienen el costo más bajo? También podemos concluir que es el programa por administración. Con respecto a si los costos unitarios estos, o inversión que implica 1 kilómetro mantenido, de programas ejecutados se mantienen, aumentan, disminuyen, veamos qué pasa. Con respecto al programa por administración, tenemos, por ejemplo, en el año X-1, que se programó mantener por un costo de 53 y se mantuvo por 47. En el X por 49 y se mantuvo por 46, así que los costos inclusive bajaron respecto de lo programado. Con respecto al privado, podemos ver que también bajaron, salvo en el ejercicio X, que ahí aumentaron los costos ejecutados respecto a lo programado. Con respecto al programa del municipio, también bajó en el X-1, el programado respecto al ejecutado. En el X aumentó y en el X+1 bajó, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, bueno, con la información que tenemos, ¿no? Sin saber la calidad de cómo se mantienen esos kilómetros por los distintos tres programas, ¿no? Sin saber específicamente cómo es el asfalto o cómo es el servicio que prestan para mantener, lo que yo puedo decir en cuanto a números es que el único programa que mantuvo los tres ejercicios, los kilómetros programados, fue el programa por administración, eso lo deduzco del índice de eficacia, y el que mantuvo sus costos, incluso los disminuyó de un periodo a otro, que tiene los costos más bajos con respecto a otros programas, es el programa por administración, que es con el programa que yo me quedaría para mantener las rutas correspondientes, ¿no? Bien. Concluido el caso B, siempre recuerden la importancia de también no solamente quedarse con los cálculos y los números, sino manifestar la conclusión, escribir la conclusión de los resultados. ¿Bien? ¿Dudas, chicos? ¿Algo quedó no claro? ¿Hace falta que expliquemos algo nuevo?
Bien. Bueno, ya saben que lunes tenemos clase de consulta. Si durante el fin de semana alguien que esté estudiando le surge alguna duda, no hay problema. Mail, yo trato de contestar. El martes tenemos el parcial, así que bueno, el lunes nos vemos. Yo no sé muy bien, creo que no voy a estar en la virtual, voy a estar en la presencial, pero cualquier cosa ya estará la contadora con ustedes para la clase de consulta. Y ya el martes el parcial, así que muchos éxitos a todos para el tercer parcial. Ahora esperen que cierre la solución y ya mismo se las comparto. ¿La pueden, perdón, ¿la pueden ver, chicos? Listo. Bueno, si no hay dudas, buenas noches a todos, buen fin de semana. Chao, chao. Nos vemos.